Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la primera Cumbre Internacional del Agua San Luis Potosí 2020. Nuestro siguiente expositor es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma Nacional de México y con una trayectoria de más de 40 años en el sector agua y saneamiento. Ha participado en proyectos de agua potable y saneamiento en más de 20 ciudades de la República Mexicana. En el periodo de 1992 a 1998 fue director general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Veracruz y del 2007 al 2018 fue director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la presea George Warren Fuller, que le otorgó la Asociación Americana del Agua, el premio Miguel A. Urquijo del Colegio de Ingenieros Civiles y la presea al mérito institucional por la ANEAS. Fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, ANEAS, en los periodos 1997 a 1998 y de 2017 a 2018. Actualmente desarrolla trabajos de consultoría en proyectos de agua potable y en el fortalecimiento de organismos operadores. Demos la bienvenida al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, mi compañero, amigo y colega, con el tema Panorama Hídrico en México. Esperamos que esta exposición sea enriquecedora para el quehacer de todos los que nos dedicamos a esta noble labor. Buenas tardes a todos, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, licenciado Jesús Medina, por esta presentación. Quiero agradecer a la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí esta invitación a participar en la primera Cumbre Internacional del Agua 2020 y con un tema pues importante, porque es el tema que nos va a permitir abordar la problemática que tenemos en el país. Voy a enfocar un tema de carácter general en materia de agua y después trataré de meterme un poco al detalle de la situación de los organismos operadores, tratando de contribuir con ello a un mejor funcionamiento de los mismos. Entonces, si ustedes me permiten, voy a poner mi cronómetro y ahora voy a compartirles la pantalla para que veamos la presentación que preparé para esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Espero que ahí se esté viendo. Y bueno, lo primero que quisiéramos poner sobre la mesa, déjenme ver. Ok. Lo primero que quisiéramos poner sobre la mesa es cómo está la situación nacional en materia de disponibilidad del agua. ¿Cómo andamos nosotros como país? Aquí hay un asunto que habría que comentar y que es de algo que se ha estado manejando. Es que realmente somos un país que tenemos contrastes importantes y que debemos tener claro que nuestra situación en materia hídrica es una situación compleja, porque nos ubicamos en la misma latitud que los grandes desiertos del planeta. Estamos hablando de que estamos en la misma latitud del desierto del Sahara, del desierto arábigo, del desierto hindú, y lo único que no nos hace que todo el país, que toda la República Mexicana sea un desierto, es que nos ayuda mucho la rotación de la tierra y los huracanes, que eso genera que tengamos lluvias. Sobre todo en el norte del país depende mucho de los huracanes para poder funcionar y para poder tener agua suficiente. Es un poco errática la situación del centro del país hacia arriba y del centro hacia abajo, como vamos a ver, es una situación mucho más estable en materia de agua. Este sería el ciclo hidrológico en México, el promedio. Estamos hablando de una precipitación que anda sobre el 1.449.000 hectómetros cúbicos, que a su vez se convierte en una evapotranspiración muy importante, de prácticamente el 72%, es lo que se nos llega a evapotranspirar. Después tenemos escurrimientos naturales de 311.000 hectómetros.
Después tenemos entradas de otros países por 48,000, salidas por 432, recarga del acuífero por el 6% únicamente del agua que nos llega a llover. Es una situación que no se vería tan mal si no tuviéramos los contrastes que podemos ver en esta figura. Hay un problemita con el control de la presentación. Perdón por eso. Ok. Miren, aquí nosotros podemos ver cómo está la problemática. Tenemos nosotros donde está el 67% del agua renovable del país. Tenemos el 33% del Producto Interno Bruto. Y donde tenemos el 23% del agua en el país, tenemos el 23% de la población, tenemos el 77% de la gente en las zonas donde solamente tenemos el 33% del agua renovable. Es decir, tenemos 67% del agua en esta zona, en la zona sureste, está el 23% de la población y solamente tenemos un 20% de aportación al PIB. Y al mismo tiempo tenemos la mayor aportación en lo que sería la zona centro y norte del país. Una situación que desequilibra y que aquí lo podemos ver en materia general. En términos generales estamos hablando que el país tuvo en 1950 18,000 metros cúbicos por habitante al año. Y esta disponibilidad fue disminuyendo a lo largo del tiempo y actualmente tenemos los 3,500. 3,500 metros cúbicos por habitante al año no sería tan malo si no tuviéramos la distribución tan diferenciada como la que vimos en la gráfica anterior. Entonces, estamos viendo que nuestra disponibilidad es mucho menor que la que tuvimos en 1950. Uno se preguntaría, ¿por qué tenemos una menor disponibilidad si por habitante tan fuerte? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dejó de llover o qué sucedió? Bueno, lo que debemos tener claro es que en teoría estamos, salvo cambio climático, bajo una situación donde el agua que entra al país vía las lluvias, vía huracanes, etcétera, es la misma cada año. Lo que cambia es obviamente el número de habitantes. Entonces no es lo mismo el país, la República Mexicana con 25 millones de habitantes, que ahora que tiene 125. Entonces esta disminución se debe sobre todo a la concentración de población. Eso no quiere decir que la situación sea estable, al contrario. Muchas soluciones que nosotros llegamos a implementar como país para abastecer a nuestras poblaciones fue sobreexplotando nuestras fuentes de abastecimiento. Sabemos que los 105 acuíferos más importantes del país están siendo sobreexplotados. Estos 105 acuíferos es donde se abastece la mayor parte de las ciudades importantes del país: San Luis Potosí, León, Aguascalientes, la Ciudad de México, no se diga, Chihuahua, la zona de Baja California. Hay un problema muy serio en materia de que en el pasado, cuando llegamos a tener más agua, nosotros empezamos a aplicar soluciones que no fueron sustentables, estamos sobreexplotando las fuentes. Ahora, el gran reto que se tiene es que con una menor disponibilidad por habitante, necesitamos implementar soluciones que son más costosas. Para las principales ciudades, hay que tenerlo esto muy claro, las soluciones que se van a tener que implementar para su abastecimiento van a ser mucho más costosas que en el pasado. Y por lo tanto necesitaríamos invertir mucho más que en el pasado, algo que desde ahorita ponemos sobre la mesa no está ocurriendo. Estos serían los principales problemas hídricos que vemos en México. Lo que ya comenté, 105 acuíferos, los más importantes, están siendo sobreexplotados, donde se abastecen la mayor parte de las ciudades importantes. Las principales cuencas están siendo sobreconcesionadas. Tenemos sobreregulación en este tema. Estamos dando mucho más agua concesionada de la que nos llega a llover normalmente, y eso está generando problemas sociales fuertes. Ya lo acabamos de ver con el tema del tratado y con Chihuahua, en donde la gente de Chihuahua dice que tiene una concesión y no entiende que está sobreconcesionada la cuenca y que necesitamos entonces repartir el agua de una manera equitativa entre todos, porque el agua no está alcanzando. Las autorizaciones que se han dado en el pasado por parte de la autoridad han rebasado en la mayor parte de las cuencas lo que es la disponibilidad media que se tiene. Los organismos operadores se encuentran descapitalizados, con bajas eficiencias y totalmente politizados. Este es un problema que vamos a tocarlo
poquito más a detalle en unos momentos. Las inversiones en infraestructuras ya son las menores cifras históricas, lo vamos a ver. La baja inversión en las últimas décadas también en proyectos agrícolas, que ese es un tema que ahorita lo voy a comentar. Básicamente debemos tener claro que para resolver el problema del agua en México hay que invertir mucho en eficiencia y la parte importante donde hay que invertir es precisamente en el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua en el país. Los conflictos por el uso del agua entre sectores y entre usuarios van en ascenso, lo acabamos de comentar con el tema de Chihuahua, y además el país no está preparado para el cambio climático. Si se hace efectivo el tema del cambio climático, que les voy a platicar a manera de resumen lo que me dijo un experto investigador de la UNAM, me dijo, mira Ramón, el tema está muy sencillo. Con el cambio climático, donde llueve mucho va a llover más y donde llueve poco va a llover menos. Es decir, es el peor de los mundos. Entonces, vamos a poder tener problemas muy serios en zonas donde ya tenemos una situación compleja de sobreescasez, de escasez y de sobreexplotación. Esto es lo que me refería hace un momento. El sector agrícola está consumiendo el 76% del agua, 4.7% la generación de energía eléctrica, 14.4% el abastecimiento público y 4.9% la industria autoabastecida. Ahora, ¿qué debemos de poner sobre la mesa? Si queremos empezar a resolver los problemas de agua en el país, hay que invertir fuertes cantidades en el tema de la eficiencia del uso agrícola. Nosotros hemos insistido mucho durante años, porque es el sector en el que hemos trabajado, sobre la eficiencia en el público urbano, pero siendo claros, es un tema menor comparado con lo que hay que hacer en el área agrícola y hay cuantiosas inversiones y es un sector que en ese renglón de eficiencia se encuentra pues, prácticamente sin inversión, abandonado, como también tenemos el problema en el tema del agua. El sector agua potable en México, ¿cómo estamos? Estas serían las coberturas que se están reportando en 2010 del 90%, en 2015 92%, en 2020 94%. No son malas coberturas. Cobertura en alcantarillado andamos por el 93%, tratamiento de aguas residuales sobre el 63%. Estos son los datos que oficialmente se manejan en México, pero son datos obviamente que no obedecen a una realidad, porque lo que debemos tener claro es que una cosa es que tengamos nosotros un tubo que pasa por enfrente de las casas y otra cosa es que ese tubo lleve agua y que lleve agua a calidad potable. Esta es una información importante, es una encuesta nacional de hogares que realizó INEGI en 2015 y ahí está claro que agua 24 horas solamente lo tiene el 14% de la población. El agua con tandeo diario lo tiene el 34%, o sea, reciben agua todos los días, pero no 24 horas. Es decir, tenemos de un 48% de la población que tiene un servicio aceptable, entre comillas, pero hay un 52% de la población que tiene un tandeo franco, gente que recibe el agua cada 40 días, un día sí, un día no, una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana. Entonces, aquí hay una falsedad en el tema de las coberturas y ese fue un asunto que reportó el relator de la ONU cuando vino a hacer una visita a México, donde dijo, México está reportando unas coberturas que no corresponden a agua segura. Agua segura es cuando nosotros tenemos un abastecimiento constante y por lo menos una seguridad de un abasto que, como su nombre lo dice, agua segura, que se podría considerar que tiene realmente la cobertura es de un 48% a nivel nacional. No es casualidad que seamos uno de los países con mayor consumo en materia de agua embotellada. Estamos con un consumo que alcanza casi el 80% de la población, demasiado alto para ser un país que los recursos no son tan fuertes. La economía nacional no está como para esos lujos, pero la realidad es de que hay mucha desconfianza sobre la calidad del servicio que estamos dando a los organismos operadores en el país. El drenaje tampoco es mucho mejor las coberturas. Tenemos una red pública del 75% de cobertura, pero el otro 25% está descargando a barrancas, a ríos, a fosas sépticas o simplemente no se dispone. Y en lo que se refiere al tratamiento, pues más o menos es el mismo tema. Hablamos nosotros de una cobertura de agua tratada del 62%, pero ahora lo que falta es que el agua realmente esté cumpliendo con la norma, porque una cosa es de que el agua pase por una planta y otra cosa es que efectivamente alcance a cumplir con la norma que se exige para la descarga a los cuerpos de agua. Entonces,
Esta es una situación compleja, hay mucho que hacer en el país para mejorar la calidad de los servicios y ahí hay un asunto que traducirlo en poblaciones, 7,5 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de agua entubada, un servicio de tandeos, ya vimos, 52 millones, población que no descarga un drenaje formal, 31 millones, y que no realiza el tratamiento de su descarga, 46 millones. Esto lo debemos de ahora revisar y es prácticamente lo que yo quiero canalizar esta plática, es hacer ver que una situación que no teníamos hace algunas décadas, hace 10 años, cada vez está más claro que la responsabilidad de resolver el problema recae en los organismos operadores. Es decir, las inversiones que se están canalizando por parte del gobierno al sector, al subsector agua potable, son muy bajas, como para pensar que por esos recursos vamos a poder resolver el problema. Estamos hablando de inversiones que han ido decayendo a partir del 2012 y que a partir del 2017 fue acelerada la caída, lo vamos a ver ahorita, y que entonces nos empieza a hacer reflexionar que si ahora las soluciones son más costosas que las que hubo en el pasado, y si las soluciones que necesitamos implementar se deben de basar en un recurso que ahora ya no se recibe porque muchas inversiones se hicieron. A mí me tocó, por ejemplo, participar en el acueducto Linares Monterrey en 1980 y en esa temporada pues el acueducto lo hacía gratis el gobierno. Actualmente ya las inversiones se exige que una gran parte salga de los fondos que recaudan los organismos operadores. Es un gran reto que tenemos adelante. Y hay que reflexionar que de acuerdo con la Constitución, en el 2012 se incorporó el derecho humano al agua. Estos puntos hay que destacarlos. Están obligados los criterios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué quiere decir este tema? Sobre todo quiero destacar el tema de progresividad. En alguna discusión que yo tuve o plática con uno de los abogados constitucionalistas, les decía yo que el hecho que se pusiera en la Constitución el derecho humano al agua parecería que es un tema que ya se resolvió y que hay una falsedad porque pues se hace un derecho, pero ese derecho no es real. Y me dice, mira, lo que debemos de tener claro es de que cuando en la Constitución se pone el derecho humano al agua, están obligados que se cumplan unos criterios y uno de ellos es el de progresividad. La progresividad obligaría al Estado mexicano en su conjunto, a las autoridades de todos los niveles, a los propios legisladores, a la Secretaría de Hacienda, etcétera, a que cada vez se canalicen más recursos, progresivamente se vaya invirtiendo en poder lograr que el derecho humano al agua sea una realidad. Pero pues como vamos a ver ahorita en las gráficas, esto no ha sido cierto. Los mayores recursos que se dieron en el sector en los últimos años fue en 2012. En 2012 es cuando se promulgó el derecho humano al agua, cuando en la Constitución ya se puso como un derecho de los mexicanos. Ahora bien, uno dice, ¿qué pasó? El 2012 fue el presupuesto que se autorizó a finales de 2011, porque el derecho humano al agua quedó asentado en la Constitución en febrero del 2012. Bueno, a partir del 2012, como si fuera algo a propósito, empezaron a caer nada más salió en la Constitución, es el clásico, que no me ayudes, compadre, porque salió en la Constitución y ahora resulta de que año con año han ido cayendo los presupuestos a cantidades mínimas si la comparamos con los parámetros que se supone que deberíamos de tener. Miren, de acuerdo con los organismos internacionales, las inversiones en un país con las condiciones que tiene México debería de ser de 0.3 del PIB. Estamos hablando de que eso se debería de estar canalizando año con año para no resolverlo de golpe, pero sí ir avanzando de manera sólida en su solución. Bueno, lo que podemos ver es de que andamos ya abajo del 0.3, del 0.03, andamos 10 veces abajo de lo que se necesitaría. Esto es un problema serio, lo podemos ver aquí en estas gráficas, lo que sería, de acuerdo con el Producto Interno Bruto de México, las cantidades que se deberían de haber canalizado al sector agua, para 2020 78,000 millones, contra lo que realmente está canalizando, que son 6,938, ni el 10% de lo que se debería estar canalizando. Esto nos debe preocupar porque finalmente debemos tener claro que la mayor parte de las ciudades está
viviendo, se está abasteciendo de infraestructura que se construyó durante las décadas anteriores, pero que esa infraestructura, además de que es insuficiente para dar servicios de calidad, también se está enfrentando un deterioro que tarde que temprano va a hacer que ya no funcione. Y no solo no estamos invirtiendo en resolver el problema de la calidad del servicio, sino de reponer la infraestructura que no es eterna y que tiene una vida útil que se está cumpliendo y que lo vemos claramente en muchas situaciones. Organismos operadores que los colectores, sus sistemas de drenaje se están colapsando solos. De repente pasa un camión y se hunde el pavimento. O también tenemos el problema de las fugas en las ciudades, que en promedio tenemos prácticamente un 40, 45, 50% del agua que se nos está perdiendo en las redes hidráulicas del país. Este es todo un reto. Creemos que es una mala estrategia el haber recortado los presupuestos al agua. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ellos nos dicen, miren, la inversión que se hace en el sector agua, tenemos por cada peso que se invierte, se ahorran 3 pesos en el sector salud o hasta 34 pesos, dependiendo de qué zona me estés hablando, qué tipo de acción se implemente, etcétera. Pero es una estrategia no muy buena, que no des buenos servicios de salud, perdón, no des buenos servicios de agua, y que eso se te traduzca entonces en una mayor demanda al sector salud, porque las enfermedades hídricas están presentes. Y eso lo podemos ver en esta gráfica. Miren ustedes, estas serían las coberturas, lo que vemos aquí en azul, serían las coberturas en agua potable que se fueron dando a lo largo de los años, desde 1990 hasta el 2005, y cómo fue cayendo la tasa de la enfermedad de mortalidad de los menores de 5 años por cada 100,000 habitantes, por cada 100,000 menores, en donde vamos viendo cómo va decayendo la mortalidad infantil en la medida de que vas teniendo mejores servicios de agua. Ahí queda claro de que sí es cierto que las inversiones en materia de agua se traducen en un menor impacto hacia el sector salud. ¿Cómo están los organismos operadores? Bueno, esto es una información que está para dar miedo, la verdad, porque estamos hablando que existen en el país, en México, de 4,000 organismos operadores. De estos, algunos tienen capacidad de ser autosuficientes, los más grandes, los 300 mayores organismos, las ciudades más grandes del país, pudieran tener organismos que fueran autosuficientes desde el punto de vista de operación, de mantenimiento, de financiamiento. Pueden ser organismos autosuficientes económica, financiera, legalmente. Pueden ser organismos descentralizados, pequeñas empresas municipales que se hicieran cargo de dar los servicios de agua bajo un esquema de autosuficiencia. Bueno, lo que tenemos es de que se estima que de esos 300, de unos 30 tienen una real autosuficiencia operativa, es decir, que pueden sacar adelante los costos operativos. No estamos hablando de costos de inversión, estamos hablando de los costos que implica pagar la energía eléctrica, pagar al personal, pagar los reactivos, poder dar el servicio sin llevar a cabo las inversiones. Muchísimos organismos operadores no tienen recursos suficientes ni siquiera para pagar los costos operativos. Entonces dejan de hacer actividades como, por ejemplo, pagar al Seguro Social, de pagar los derechos de agua a la Conagua, de pagar los impuestos a la Secretaría de Hacienda, o llegan a tener muchos problemas. Por ejemplo, tenemos ahorita una recurrente complejidad con la Comisión Federal de Electricidad, porque muchos organismos no están pudiendo pagar los recibos de agua. Esa es una realidad nacional. Y después, si ya nos metemos a hablar de una situación de construir la infraestructura, reponer la infraestructura, ninguno de los organismos operadores del país está teniendo capacidad para enfrentarse a un compromiso tan fuerte como el que tenemos a la vista, y que debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de retomar este asunto, hacerlo ver a los políticos, a los tomadores de decisiones sobre hacia dónde debe ir el presupuesto nacional. Y por otro lado, nosotros hacer la parte que nos corresponde, que es buscar ser cada vez más eficientes. Estamos hablando de que finalmente es un monopolio el que tienen los organismos operadores. El problema es un monopolio que te permitiría, pues como todos los usuarios, todas las gentes que habitan en una ciudad son tus usuarios.
tú deberías y estás dando un servicio, pues que si lo cobras, si lo haces de manera efectiva y lo cobras a tarifas razonables, podría ser autosuficiente, pues ese monopolio debería de permitir sacar adelante el güey de la barranca, como pasa en la mayor parte de las ciudades importantes del mundo y de América Latina, donde los organismos no reciben subsidios y son autosuficientes, pero claro, bajo esquemas que no son los que tenemos en México, que hay que reconocerlos. Tenemos ingresos insuficientes, muchas veces insumos inadecuados, no hacemos las reparaciones y todo lo que requerimos con los materiales más caros o con los adecuados y buscamos comprar cosas para salir del paso. Una ineficiente cobranza, que eso es uno de los grandes problemas. Poco o nulo mantenimiento, no tenemos dinero para operación, el mantenimiento se va difiriendo y después lo que tenemos es que hacer acciones de mantenimiento correctivo con un dinero que no tenemos y entonces se cae la calidad de los servicios. Muchas fugas, ya lo comentamos, servicios con baja presión, tandeos, tarifas muy bajas, que esto es uno de los problemas que hay a nivel nacional. Si nosotros comparamos las tarifas que hay en México como país en promedio contra los que tienen otros países, que hay en otras ciudades, no estoy hablando de ciudades del primer mundo, europeas, simplemente con ciudades de América Latina, nos damos cuenta que nuestras tarifas son muy bajas, porque hay un tema que vamos a ver, el problema es de que están politizadas las decisiones, hay mucha falta de controles, contratos con los sindicatos realmente excesivos. O sea, tenemos en muchísimas ciudades con unos contratos con los sindicatos, unas condiciones generales del trabajo de pavor, donde ninguna empresa los tiene y sí los tenemos nosotros. Y llega el momento donde poco a poco han ido ganando posiciones y llegan los directores, son aves de paso, duran en promedio, de acuerdo con la información que tenemos en ANEAS, los directores andan durando del orden de 1.7 a 2 años en promedio. Y entonces, contra agentes que tienen 30 años que heredan las plazas, que realmente el organismo ya pertenece a los sindicatos. Y es muy difícil meter controles y llegar a resolver una problemática cuando no tenemos nosotros una autoridad y condiciones generales del trabajo razonables. Entonces sucede, por ejemplo, que las plazas se heredan y después, pues, la gente que entra, que heredó la plaza del papá, pues a lo mejor el papá era peón o trabajaba en una brigada, pero pues la hija que entra pues es secretaria y de repente se te empiezan a llenar los organismos de personal administrativo cuando no es lo que tú necesitas. Mínima reposición de activos, ya lo comentamos, alta rotación de directivos y este es el papá de los problemas, la altísima politización de las decisiones. Eso es lo que nos está generando un problema muy serio y que necesitamos caminar a resolverlo. Hay cosas que hay que poner sobre la mesa. La solución debe ser integral. Los organismos operadores deberíamos de caminar hacia una solución integral. Tiene que funcionar bien el área de planeación, el área de construcción, el área de operación, el área comercial, el área de administración, la dirección general. Todo debe de funcionar a la perfección. Y aquí viene una figura que es la parte de abajo, donde decimos, bueno, en primer lugar hay que tener claro que cualquiera de estas áreas que falle es un área que va a hacer que el organismo sea ineficiente. Nosotros no podemos tener un área administrativa mala porque entonces pues, todos los demás no van a funcionar. Pero, bueno, entonces la fuerza o la eficiencia del organismo depende del eslabón más débil. Pero al mismo tiempo, y esto lo pongo para mis compañeros, los directores de organismos operadores que estén escuchando, el problema mayor que se tiene es que el área que debe de jalar a todos y el área que debería ser más eficiente, y es donde digamos que es primero el huevo o la gallina, es precisamente el área que genera los recursos, el área comercial. Porque yo puedo tener un área operativa muy buena, pero si no tiene dinero para reponer equipos, para comprar los insumos de la calidad adecuada, etcétera, pues no lo puede hacer. Yo puedo tener una área administrativa muy buena, pues si no hay dinero, pues ¿qué administra? O puedo tener área de construcción muy eficiente, pero si no hay recursos para hacer las obras. Entonces, el área que requiere la primera, todas son importantes, pero la que debería ser más eficiente es el área comercial. Y después resulta que es normalmente la más ineficiente de los organismos. ¿Por qué? Porque los organismos operadores, las áreas, por ejemplo, de operación, tienen la presión de la gente por un buen servicio.
No doy servicio a una colonia y a los 2 días ya me están cerrando calles, ya están haciendo manifestaciones, etcétera. Pero ¿qué sucede si yo no cobro? Nadie reclama porque no cobre. Y si yo cobro mal y cobro ineficiente, sobre todo hacia abajo, si no soy eficiente en la cobranza, hacia arriba sí se quedan, pero hacia abajo, si estoy cobrando poco, pues la gente no se queja. Y después se presta mucho que haya muchos desvíos ahí. El área que debemos de pegarnosle fuerte cuando somos directores es lograr que el área más eficiente de entrada sea el área comercial y de ahí todas las demás. Pero cuando el área comercial no funciona, que es lo que normalmente sucede, ya estamos perdidos, es una pelea perdida y es lo que está pasando en la mayor parte de los organismos operadores. El tema de las tarifas, miren, la realidad, y eso lo puedes ver en la experiencia internacional, es de que las tarifas adecuadas que permiten la autosuficiencia, la gente las paga con gusto si recibe un buen servicio. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un buen servicio, tienes que estar comprando botellitas, tienes que estar comprando pipas, tienes que estar comprando garrafones. Y entonces todo se traduce en un costo, además de la boleta de agua, pues mucho más elevado. Si yo logro, miren, el parámetro es este, el 3% de los ingresos familiares debe ser lo que pague una familia por el agua de un mes. 3% de los ingresos. Bueno, si tenemos un mal servicio, la gente de las colonias con peor servicio en una ciudad puede estar canalizando un 15, un 20% de su lana en resolver de manera ineficiente el tema del agua a través de la compra de agua embotellada o de pipas, porque el agua no llega vía red. Si a esas personas les das un buen servicio y una tarifa adecuada, te lo pagan. Eso está confirmado, comprobado en muchas ciudades de América Latina. Esos son los datos generales que tenemos. Costos promedio que están abajo de las tarifas y con cobros reales aún abajo de las propias tarifas. Entonces estamos hablando porcentaje de cobrado contra costos, pero muy por abajo, 9 pesos contra 13, son datos de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, donde decimos, bueno, pues que si esto me cuesta y esto estoy cobrando, pues dime dónde está el negocio. Pues por supuesto, por eso tenemos los problemas que tenemos a nivel nacional. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que debemos tener claro? Que también necesitamos modernizar a los organismos operadores, necesitamos empezar a tener controles, necesitamos empezar a llevar a cabo toda una serie de sistemas informáticos que nos permitan caminar hacia la eficiencia. Todavía en muchísimos organismos operadores se llevan a cabo el seguimiento, las bitácoras, los mantenimientos a través de papel, y eso ya no es lo adecuado para actualmente la modernidad que se tiene, sobre todo en los modelos de gestión, en los softwares y en los hardwares que nos pueden facilitar mucho el asunto. Ramón, perdón, tenemos un minuto. Con estas últimas, necesitamos dos aspectos. O modificamos el artículo 115 constitucional para hacer partícipes directamente a los gobiernos estatales a través de organismos descentralizados, donde participen también los municipios y la sociedad, una reestructuración importante a lo que es el 115, donde no sea una facultad solo de los municipios, o también tener organismos reguladores que sean de nivel estatal para poder ayudar a sacar la política del agua y que las tarifas ya no la definan los diputados, que la revise un organismo regulador. Es un tema que daría para una plática completa. Lo que yo quisiera nada más poner en reflexión es lo siguiente. A números gruesos podríamos decir que nosotros, si en el plazo de 50 años no logramos resolver esta problemática y vamos avanzando hacia una solución con un pequeño giro, ahí vemos un barco que va directamente a un acantilado a chocar. Si no logramos un pequeño giro anual de 3.6 grados, el querer dar un giro de 90 grados cuando ya estamos enfrente va a ser imposible. Necesitamos caminar hacia una solución que realmente nos ayude a resolver el problema y desafortunadamente hoy por hoy la principal responsabilidad cae en los organismos operadores. Sería la información que tengo que compartirles a ustedes de 31 minutos exactos. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Ramón. Felicitarte por esta participación a nombre de la Comisión Estatal del Agua y del Instituto Mejores Gobernantes. También me preocupa felicitarte y también nos dejas preocupados y mucha tarea para seguir adelante. Pregunta Martín López, Ramón, datos oficiales duros
de las megaplantas de tratamiento como la de Atotonilco, considerada como de las más grandes de América, ¿se deben seguir construyendo en las cuencas con mayor contaminación? Bueno, por supuesto que hay que construir las plantas de acuerdo con el tamaño de las ciudades. Estamos hablando que Atotonilco es la planta que da el tratamiento a las aguas del Valle de México, no solo de la Ciudad de México, sino también de los municipios de la zona conurbada. Es una de las, creo que es la tercera planta más grande del mundo, y su tamaño obedece precisamente al tamaño del volumen de agua que tiene que manejar y que tratar. Estábamos hablando de que las famosas megaobras, que de repente hay mucha oposición de megaobras, pues hay que tomar en cuenta que cuando son megaciudades, pues del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Muy bien. Finalmente pregunta Miguel Ángel, de Familia Rural Inteligente. Comenta, los organismos operadores en su mayoría son insuficientes y los líderes no tienen el perfil profesional. Se necesitan más recursos, pero no hay proyectos. Menos innovación y nulo trabajo de gobernanza multinivel. ¿Qué estrategia implementar? También envían una muy fuerte felicitación por tu excelencia y ponencia. Muchas gracias por el comentario. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros tenemos que sacar de la ecuación es el tema de las decisiones políticas en el agua. Decisiones políticas que implican, por ejemplo, mantener tarifas muy por abajo. A mí en alguna ocasión me dijo un diputado, oye Ramón, es que no es razonable que nos pidan a nosotros que autoricemos las tarifas cuando nosotros somos políticos profesionales, que yo estoy de diputado, después quiero ser local, después quiero ser federal, después quiero ser alcalde, después... O sea, yo me la paso pidiendo el voto. Nosotros nunca vamos a autorizar tarifas razonables. Hay que quitar la adición de las tarifas a los políticos, hay que pasárselo a los ciudadanos, a las juntas de gobierno. Necesitamos nosotros también que las decisiones de nombramientos, ¿por qué tenemos esa altísima rotación en los directivos de los organismos, menos de 2 años en promedio? Pues porque los presidentes ponen a una persona y después no les conviene poner, o sea, no buscan al perfil perfecto para meterlo ahí, sino que son compromisos de campaña. No solo el director lo nombran a las gentes de abajo como parte de los compromisos de campaña. Entonces los organismos son ineficientes porque además puede llegar gente muy capaz, pero que no es del sector. Pero como se va tan pronto, pues ni tiempo da de capacitarlo. Y si los llegas a capacitar, en el cambio de gobierno los quitan porque la decisión de quién llega a un organismo no es por capacidades, sino por cuestión política. Entonces, la ecuación se debe de resolver a través de una mayor participación, una modificación del 115 para que haya una mayor participación del Estado, que sean decisiones colegiadas o en juntas de gobierno, o por lo menos con leyes estatales que fijen órganos reguladores a nivel estatal, donde se obligue a que ese órgano regulador vigile nombramientos, vigile tarifas, tenga que validar una serie de cuestiones para tratar de despolitizar el sector. Lo que nos está pasando al sector, y por eso no tenemos organismos eficientes, es precisamente porque en México las decisiones en materia de agua potable están totalmente politizadas. Reitero la felicitación y agradecimiento, Ramón. Seguimos Muchas con el gracias programa. por la invitación.